1944. Hace 4 años que el nazismo impone su dominio en el viejo continente. Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Checoslovaquia y Noruega están ocupados. Los aliados tienen que desembarcar para acabar con el dominio nazi. Entre el martillo soviético al este y el yunque angloamericano al oeste, el Reich acabaría abandonando las armas. Hitler y sus lugartenientes son conscientes de este peligro, pero no dudaban de su victoria. Así lo proclama el Führer. El mundo occidental plutocrático puede desembarcar cuando quiera. Fracasará. Desde hace meses, Alemania espera impaciente al enemigo construyendo el muro atlántico. Con 4.000 kilómetros de longitud entre Noruega y España, esta nueva muralla china necesita 13 millones de toneladas de hormigón. La defienden casi 1 millón de soldados. Cañones, minas y búnkeres protegen las playas. Un obstáculo infranqueable. El legendario mariscal Rommel supervisa su construcción. ¿Cuándo tendrá lugar el desembarco? Todos los soldados alemanes se lo preguntan. Con 19 años, Frank Göckel envía su unidad a las playas de Normandía. Desde enero todos los días se habla de la invasión. ¿Los americanos y los británicos desembarcarán aquí? ¿Sí o no? Por supuesto que no, gritaba la mayoría. En menos de 4 semanas, decían otros. Yo no podía mirar al mar sin pensar que desembarcarían. La espera desgasta los nervios. El mariscal Rommel debe motivar a sus tropas. Hinblick auf den verfügten Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung, die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen, brauchen uns keine Sekunde den Kopf zerbrechen, gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut und ich glaube nicht, dass England ein zweites Mal wiederkommt. Pero en privado, Rommel confiesa. Está en juego la batalla más decisiva de la guerra y el destino del pueblo alemán. El desembarco tendrá lugar aquí en Normandía y será el día más largo. Rommel no se equivoca. Durante 6 meses se puso en marcha la maquinaria para preparar la operación que liberaría Europa. Más de 3 millones de soldados se reúnen en Inglaterra. 1.700.000 británicos, 1.500.000 estadounidenses, 200.000 canadienses, australianos, neozelandeses de la Commonwealth, franceses, polacos y belgas. Los aliados habían acumulado un arsenal gigantesco. Inglaterra se había convertido en la mayor base militar de la historia. El joven John Keegan vivía en el sur de Londres. Esa primavera no creció trigo en los campos, sino munición. Miles de hectáreas de morteros, obuses y cañones antiaéreos. El sur de Inglaterra se transformó en un enorme centro de agrupamiento. Todas las ciudades de Inglaterra albergan a miles de soldados que se alojan como pueden. No hay espacio suficiente, así que tienen que arreglárselas. Quelque part en Grande-Bretagne, l'aviation américaine a une des installations militaires les plus originales du monde. Ne sachant trop où se loger, les hommes se sont installés dans les caisses à claire-voie des planeurs. Un des bâtiments les plus populaires, c'est la boutique du coiffeur. Son fauteuil, fait en un après-midi, est peut-être primitif, mais il monte ses clients à son niveau et après tout, c'est cela qui importe.
Durante semanas, soldados de todas las nacionalidades entrenan en Inglaterra. Haga el tiempo que haga y en condiciones reales. A veces el entrenamiento se torna trágico. En abril de 1944 tiene lugar un ejercicio de desembarco en una playa inglesa. De repente, lanchas alemanas atacan por sorpresa. Su acometida provoca más de 600 muertos. Un estrepitoso fracaso que llega solo 6 semanas antes del día D. La terrible noticia se mantiene en secreto. No hay que desmoralizar a las tropas. La ansiedad se adueña de los hombres que desembarcarán el día D. Los aterrorizados soldados intentan ahuyentar el miedo. Léon Gauthier es un francés que se alistó en el Comando Kiefer, la única unidad francesa que desembarcará el primer día. Los días previos al desembarco son tranquilos. Tenemos tiempo para relajarnos. Uno de nuestros juegos consiste en utilizar una lona como trampolín. Así podemos lanzar a un hombre por los aires. Tiene que ser capaz de agarrarse a la rama de un árbol a 4 metros por encima. La tensión no perdona a los dirigentes. El general estadounidense Eisenhower y su entorno se muestran confiados ante las cámaras, pero temen que la operación fracase. La enorme responsabilidad sobre sus hombros afecta al destino del mundo. En el mapa señalan Berlín, pero aún queda camino por recorrer. Han planeado la operación Overlord, una de las más arriesgadas de la historia. Al amanecer del 5 de junio de 1944, casi 7.000 barcos zarpan de las costas inglesas. Tras cruzar el Canal de la Mancha, los soldados aliados desembarcarán en 5 playas de Normandía. 2 playas para los estadounidenses, denominadas Utah y Omaha. 3 para los británicos y los canadienses, Gold, Juno y Sword. Una sola filtración podría arruinar toda la operación. Los generales se vuelven casi paranoicos. Y con razón, las últimas semanas no han estado exentas de emociones. En el crucigrama del Daily Telegraph, algunas definiciones citan los nombres en clave de la operación: Overlord, Omaha o Sword. ¿Es una coincidencia o se trata de información de un agente infiltrado? Y lo que es más grave, en abril de 1944, un general, Henry Miller, borracho, revela que el desembarco tendrá lugar a principios de junio. Lo degradan de inmediato y lo envían a Estados Unidos. Winston Churchill, el primer ministro británico, recalca: en tiempos de guerra, la verdad es tan valiosa que hay que rodearla de un bastión de mentiras. El bastión de mentiras se llama Fortitude. Es una gran operación de desinformación. Un agente doble de origen español, Garbo, cuyo verdadero nombre era Juan Puyol García, está en contacto con los dirigentes alemanes. Les facilita informes inverosímiles. Para completar el engaño se crean unidades de goma falsas. Cerca de Dover se ubican formaciones de tanques hinchables y aviones ficticios. El objetivo: convencer a los alemanes de que los desembarcos tendrían lugar en el Paso de Calais, la costa más cercana a Inglaterra. El 3 de junio de 1944 los hombres embarcan.
Mientras esperan para matar a los alemanes, matan el tiempo. Los soldados juegan a las cartas, escriben o escuchan a los oficiales con la esperanza de sobrevivir. Algunos rezan para ir al cielo, otros saben que van directos al infierno. La mañana del 4 de junio, la enorme armada zarpa. Los soldados conocen por fin su destino. Les han dado un folleto turístico sobre Francia. El inglés Ron Smith acaba de embarcar. Tenía miedo. Alguien dijo, ¿Francia? No podemos ir allí. Y el capitán contestó, no solo podéis, sino que lo haréis y no necesitáis pasaporte. Léon Gautier afirma: La información circula enseguida entre los franceses. Vamos a desembarcar en Normandía. Por fin volvemos a Francia. La noticia nos alienta. Poco después de zarpar, las previsiones meteorológicas se complican. Una tormenta amenaza el éxito de la operación. Los primeros navíos que se dirigen a las costas francesas se repliegan urgentemente. Lloyd Brantley es operador de radio y se dirige a Normandía. Llevábamos horas en silencio, pero de repente 3 dígitos parpadean en mi terminal. Increíble. El desembarco se pospone. La flota de 865 barcos debe dar media vuelta y regresar a Inglaterra. Los oficiales entran en pánico. ¿Todos los barcos han recibido el mensaje? Para evitar el desastre, un hidroavión despega para alertar a los 139 barcos que no han respondido a la llamada. El 5 de junio de 1944, a bordo de sus barcos, los hombres aguardan la tan esperada señal. De repente, el jefe de meteorología predice una tregua en el clima para el día siguiente. Una frágil oportunidad para relanzar la operación Overlord. El general Dwight Eisenhower lo arriesga todo y pronuncia el fatídico "Let's go". La tarde del 5 de junio pasa revista a varias unidades para apoyarlas y animarlas. El soldado Samuel Fuller no lo ha olvidado. Eisenhower caminaba entre nosotros y hablaba con voz tranquila. Lo escuchamos y sacamos fuerzas de sus palabras que aludían a nuestra partida hacia una gran cruzada. Nos dijo: "Los ojos del mundo os miran". Ike visita a las unidades de paracaidistas, las primeras en saltar sobre Francia. Los soldados le tranquilizan. Uno incluso le promete trabajo en su rancho de Texas tras la guerra. Bromean para ocultar el nerviosismo. Kai Summerby, chofer de Eisenhower, relata: De vuelta en el coche me confesó: es muy difícil mirar a un soldado a los ojos cuando temes enviarlo a la muerte. Tenía lágrimas en los ojos. 6 de junio de 1944. Miles de soldados de las tropas aéreas se preparan. El paracaidista Aston Landry lo explica.
Llevo más de 100 cartuchos de munición, una pistola atada a una pierna y un paquete de explosivos en la otra. Con el paracaídas y la baliza, mi peso de 65 kilos pasa a 120. David Webster lo recuerda. El suelo vibra con el rugido de los motores. Siento las piernas como de algodón. Tengo un nudo en la garganta y apenas puedo hablar. Miles de paracaidistas se lanzan tras las líneas enemigas para tomar los puentes y asegurar las playas. A los paracaidistas se suman cientos de planeadores. En total, 20.000 hombres y varias decenas de toneladas de material se transportan por vía aérea. Casi 7.000 buques de guerra parten hacia las costas francesas, la mayor armada que jamás se ha reunido. El soldado canadiense Charles Fox declara: el Canal de la Mancha estaba repleto de barcos. Prácticamente se podía cruzar pasando de un buque a otro. Apostado en una playa de Normandía, el soldado alemán Franz Gockel monta guardia. A medianoche un centinela vino a relevarme. Espero que esta noche no nos molesten con uno de esos estúpidos ejercicios de alerta. Luego desaparecí bajo tierra, me quité las botas y me metí vestido en mi catre. En los barcos, los hombres tiemblan. Se dirigen a las barcazas de desembarco. Con el estómago pesado por el copioso desayuno que les han servido, los soldados no paran de vomitar. Samuel Fuller. Las olas chocaban contra las barcazas y arrastraban el vómito. Todo ese vómito nos daba la sensación de que no llevábamos botas, sino patines de hielo. Léon Gauthier. En la barcaza éramos unos 100 hombres, tranquilos y muy concentrados. El comandante Kiefer nos advirtió: menos de 10 de nosotros volveremos intactos. Todos esperábamos formar parte de esos 10. Jess Weiss. Tenía tanto miedo. Íbamos a morir. En unos minutos o una hora. Morir sin más. Lo pensamos en el barco. Todos. Incluso pensábamos, ojalá tuviera una lesión con premio. En otras palabras, perder una pierna, un brazo, algo que me enviara a casa. Pero no podíamos hacer nada. No había escapatoria. Nos dirigíamos a la muerte.
Refugiado en su búnker, el soldado Franz Göckel se despierta de golpe. Un dirigente rugió por la puerta. Ahora va en serio, chicos, ya llegan. Fue radical. Cogimos los fusiles y corrimos a nuestras posiciones junto a las ametralladoras y los morteros. Heinrich Severlo, un alemán de 20 años, se queda atónito ante lo que ve. La flota de desembarco parece una gran ciudad. La enorme armada angloamericana está justo delante de nosotros. Van a pasar cosas horribles. Mientras las barcazas se acercan, los aliados lanzan un bombardeo aéreo para romper el muro atlántico e impedir la llegada de refuerzos. Pronto la marina toma el relevo. Los cañones bombardean las playas. En una barcaza, un soldado le dice a su compañero: Mira lo que les hacen a los alemanes. Apuesto a que no quedará ni uno en pie. Franz Göckel está en su puesto. La tierra tembló. La playa se convirtió en un volcán. Me envolvió una nube de humo y azufre. Tenía los ojos y la nariz llenos de polvo. Recé en voz alta. A varios kilómetros de distancia, incluso los habitantes de Normandía sufren la lluvia de fuego y se refugian en sus sótanos. Angel-Marie Desguet vive en Calvados. Somos 10 en una trinchera para 4 personas. Estamos apretujados. No estoy tranquila. Empezamos a rezar el rosario. Los proyectiles silban sobre nuestras cabezas. Están cayendo muchos en la zona. Creo que nos sepultarán a todos. En las barcazas, los soldados también rezan. Justo antes del ataque, un soldado británico implora: Dios mío, en unos momentos estaré muy ocupado. Probablemente me olvide de ti, pero no te olvides de mí. En la playa de Omaha, el muro atlántico está intacto. Los alemanes han recibido órdenes. Esperan pacientemente a que los soldados aliados avancen. Después, abren fuego. Franz Göckel. Comenzó la carnicería. Disparaban a todo lo que se movía. La playa se cubrió de cadáveres de soldados americanos. Disparé más de 400 ráfagas. El fotógrafo Robert Capa, de fama mundial por sus imágenes de la Guerra Civil Española, desembarca con los soldados. Él también comienza a disparar. No me atrevo a apartar el ojo del objetivo de mi Contax y hago una foto tras otra. Los hombres a mi alrededor yacen inmóviles, muertos, flotando con la marea, arrastrados por las olas. Inmóvil detrás de mi tanque, repetí una frase que recordaba de la Guerra Civil Española. Es una cosa muy seria. La situación es muy grave.
Estas fotos en plena acción muestran la angustia de los soldados. Los hombres están paralizados. Imposible avanzar bajo la lluvia de proyectiles. Jess Weiss. No había árboles, arbustos ni dunas de arena que sirvieran de protección. Ninguno de los agujeros de obús que se suponía que la aviación aliada había hecho durante el bombardeo matutino. Me tumbé por instinto, buscando el triste cobijo que podían ofrecerme los cuerpos de mis camaradas muertos. Y me quedé inmóvil con la cabeza apoyada en un cadáver petrificado. En la otra playa estadounidense, Utah, frente a St. Mary-Eglise, los soldados tienen más suerte. Los alemanes apenas oponen resistencia. Algunos incluso quedaron enterrados tras el ataque. En la playa Sword, frente a Ouistreham, desembarcan los franceses del comando Kiefer. Léon Gauthier está en la primera barcaza. Me lanzo al agua con mis compañeros para llegar a la playa. Somos los primeros en pisar la arena. Ya hemos llegado. Esta es la tierra francesa que dejamos hace unos años y a la que volvemos hoy. Parece temblar bajo los cañonazos y las ráfagas de ametralladora. Más al este, los británicos tienen todo planeado. Un gaitero, Bill Millin, se encarga de alentar a los hombres. El sonido retumbaba por toda la playa. Alguien gritó que no era el momento de tocar música, pero otros hicieron la señal de la victoria. En las playas de Juno y Gol, los anglo-canadienses progresan. El canadiense Alfred Turnbull lo cuenta. Veo barcazas que explotan en la playa y los cuerpos de sus tripulantes vuelan en pedazos. A pesar de todo, el ejército desembarca. Mientras las tropas británicas avanzan hacia el interior, en la playa de Omaha, a pesar de los refuerzos, los soldados viven un infierno. Los alemanes aún controlan la situación. Heinrich Severlo. Disparo a todo lo que se mueve en el agua y en la playa. Me traen al menos 8000 cartuchos. Parecen corderos en el matadero. No hay posibilidades para los heridos. Si retroceden, se ahogan. Si avanzan, les disparan. Muchos se ahogan antes de que termine la batalla. Samuel Fuller. Empezamos a ver cuerpos ensangrentados flotando a nuestro alrededor. Algunos seguían vivos, suplicando ayuda cuando pasábamos. Era horrible. Luchamos como locos para no ahogarnos. La situación era tan desesperada que se considera abandonar la playa de Omaha y sacrificar a los que ya habían desembarcado. Paradójicamente, la meteorología juega a favor de los aliados. Los líderes alemanes bajan la guardia y no están todos en Normandía. Rommel celebra el cumpleaños de su esposa en Alemania. El general Marx, del 84º Cuerpo del Ejército, celebra su 53 cumpleaños con su Estado Mayor. En Normandía, la única división de tanques está dirigida por el general Edgar Fetstinger, pero este se encuentra en París con su amante.
Tras varias horas de encarnizada lucha, los aliados se imponen. Pero el ejército alemán cree que el desembarco no es más que una distracción. No despiertan a Hitler hasta las 10 de la mañana. No da su brazo a torcer. La invasión tendrá lugar en el paso de Calais. La operación Fortitude había funcionado. Hasta las 2:30 de la tarde, el Führer no accede a enviar refuerzos. Proclama: la playa tendrá que limpiarse a más tardar esta noche. La posición aliada sigue siendo muy delicada. Si las divisiones alemanas llegan en tropel, los aliados podrían retroceder hasta el mar. Sin embargo, tienen una ventaja. La resistencia francesa entra en acción. Lleva mucho tiempo esperando su momento. André Hérisset, un resistente de Normandía, recuerda: me decidí. Dejé a mi mujer con mi hijo. Nadie podría haberme detenido. Ardía en deseos de echar a los ocupantes, como había hecho mi padre en la Primera Guerra Mundial. A pesar de sus recursos, la resistencia realiza miles de actos de sabotaje para frenar la llegada de refuerzos alemanes. Al atardecer, los hombres del general Eisenhower controlan las playas. $10.000 soldados aliados murieron o resultaron heridos. Los alemanes, una cifra similar. El Estado Mayor de los aliados esperaba pérdidas mucho mayores. Pero la situación sigue siendo muy precaria. No hay nada decidido. En Alemania, las noticias son tranquilizadoras. Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. An Land gehende Truppen und Panzer werden sofort mit Pak, MG und leichten Geschützen bekämpft. Landungsboote. Ihre Besatzungen wurden im schnellen Stoß vernichtet oder gefangen genommen. A pesar de esas mentiras, la noticia del desembarco se extiende como la pólvora gracias a la BBC, que muchos franceses escuchan en secreto. Benoît Grult es una estudiante parisina. 4 años de ocupación, mensajes secretos, radios clandestinas. Las esperanzas de millones de franceses culminan con la única noticia que esperábamos, el desembarco. El comunicado oficial alemán dice: los angloamericanos desembarcaron anoche en Normandía y han retrocedido casi en todas partes. Con esta noticia casi se filtra hoy la insensata esperanza. Muchos pueblos de Normandía caen en manos de los aliados, pero los alemanes no bajan la guardia. Sus tropas luchan encarnizadamente. En esta despiadada batalla ningún bando da tregua a nadie. A veces los aliados matan a sus prisioneros. Huguette Verdier, una francesa, cuenta:
El inglés nos dice que no hay campos de prisioneros y que tiene que fusilarlos. Se llevó a sus 3 alemanes. No sé qué hizo con ellos, pero solo alcancé a ver el rostro lívido y el cuerpo tembloroso del joven soldado. Los alemanes son conocidos por su crueldad, empezando por las juventudes hitlerianas de la 12ª División de las SS. Fanáticos desde la infancia, multiplican sus atrocidades para demostrar que merecen la confianza del Führer. Su división captura a decenas de soldados canadienses. Estos hombres a punto de morir fueron grabados por última vez. Uno de ellos, George Mikin, había escrito a su madre: Quizás sea mi última oportunidad de escribirte antes del gran día. Si no tienes noticias mías en un tiempo, no te preocupes. Sigue sonriendo y todo irá bien. Es asesinado en el patio del castillo de Audrier, al este de Caen, junto con otros 44 canadienses. Después de la guerra encontraron su cuerpo y decenas de cadáveres de soldados aliados en fosas comunes. Temiendo una amenaza en su retaguardia, la Wehrmacht liquida todos los focos de resistencia que la amenazan. Los maquis, formados por voluntarios mal armados, son aniquilados en todas partes. El 10 de junio de 1944, en Oradour-sur-Glane, 643 habitantes fueron fusilados en la iglesia del pueblo. Marcel Dartout tenía 20 años. Éramos 4 o 5 amigos y adivina de qué hablábamos. De fútbol y del partido del día siguiente. De repente llegaron los alemanes. Me alcanzaron los primeros disparos, 2 balas en las piernas y me caí. Me salvé gracias a mis amigos. Cayeron encima de mí. Estos ataques se repitieron en muchos otros pueblos. 12 de junio de 1944, día D más 6. El 12 de junio, los aliados ocupan una cabeza de puente de 80 kilómetros de largo. Comienza la batalla de Normandía. La estrategia es sencilla. Los anglo-canadienses deben tomar la ciudad de Caen. Un núcleo de comunicaciones clave. Una formalidad asegura el general Montgomery, que pretende tomarla en cuestión de días. Por su parte, el objetivo de los estadounidenses es Cherburgo, un puerto donde podrían desembarcar tropas y material. La carrera entre alemanes y aliados es clara. Obtendrá la victoria el bando que envíe más soldados a Normandía. Para intentar triunfar en la batalla, los aliados traen 2 puertos artificiales. Nombre en clave: Mulberry. Es el lego más grande del mundo. Enormes muelles, plataformas y bloques de hormigón que pesan 7.000 toneladas. Si se montan rápido, pueden recibir de 2.000 a 3.000 toneladas de material al día. Impaciente por ver las operaciones, el primer ministro británico, Winston Churchill, acude a Normandía y felicita a su general predilecto, Montgomery. Churchill saborea el momento.
Durante 4 largos años, Gran Bretaña ha resistido al ejército de Hitler. Para el viejo león, el 12 de junio tiene el sabor de la venganza. Además de los vivos, también hay que ocuparse de los miles de muertos. En un extremo de la playa se levanta un cementerio provisional. Samuel Fuller. De los 183 hombres de mi compañía que desembarcaron, un centenar estaban muertos, heridos o desaparecidos. No existen los héroes. Lo que puede salvar a un hombre es la experiencia y la intuición, y sobre todo la suerte. Estos hombres saben que sobrevivieron gracias a las diezmadas primeras tandas de soldados. Inclinan la cabeza ante sus compañeros de armas. Churchill acudió a las playas de Normandía. 2 días después lo hizo de Gaulle. El general espera esto desde 1940. Agrupó a todos los franceses que querían continuar la lucha. Churchill y Roosevelt le mantuvieron al margen de los preparativos del desembarco. Se niegan a reconocer su legitimidad, porque de Gaulle nunca había sido elegido. El 14 de junio atesta un golpe sobre la mesa. Se dirige a la ciudad de Bayeux. El hombre del llamamiento del 18 de junio llevaba 4 años fuera de Francia. Algunos franceses conocían su voz, pero la mayoría ni sabía qué aspecto tenía. Claude Gascoigne, 10 años. Estaba intrigado, así que me puse al lado de los soldados y allí había un hombre alto e imponente. Decidí caminar a su lado. Más tarde supe que ese hombre era de Gaulle. Yo creía que el general de Gaulle era el rey de Inglaterra. De Gaulle pronuncia un discurso ante una multitud. En este rincón de la Francia liberada, establece una primera administración nombrando prefectos y subprefectos. Frente a Londres y Washington, esta demostración de popularidad juega a su favor. Pero de momento, los aliados tienen otras prioridades. Desde hace varios días, un arma revolucionaria aparece en el aire. Las bombas volantes V-1 alemanas despegan de la costa francesa y se precipitan sobre Londres. Los británicos pensaban que habían terminado con el Blitz. Sin embargo, la pesadilla se repite. Betty Head, una joven londinense, relata: Las bombas volantes son horribles. Las ves venir. Las oyes en el cielo y rezas para que el ruido no cese. Pero de repente se acaba y cae. Sigues rezando para que no caiga cerca de ti. Gracias a estas armas, los alemanes siguen convencidos de que pueden ganar. Un joven escribe: Estamos hablando de cohetes. Tal vez podamos disparar algunos a Estados Unidos. La victoria es nuestra. Hitler acude a Francia para convencerles. Sus estrategas exigen que las bombas V-1 se utilicen contra puertos británicos o buques americanos, pero Hitler no cede. Londres, Londres. Las V-1 obligarán a los británicos a firmar la paz.
El pánico destrozará Inglaterra. Rommel afirma que la lucha es ya inútil. El Führer lo interrumpe. No te preocupes por el devenir de la guerra, sino de tu frente de invasión. Hitler vuelve a Alemania. 4 años antes, su ejército había invadido París. Esos días han terminado. No volverá jamás a Francia.